Hablemos de la relación entre Jimin y Jungkook, que es un tema que realmente despierta interés y fascinación en muchos. Para aquellos que observan cada gesto y cada interacción de cariño y atención, los detalles que sucede cuando ambos interactúan no son simples coincidencias. Todo lo contrario, son indicios de un vínculo único, muy profundo y a la vez se puede tornar en muchas ocasiones romántico. Es un vínculo que parece ir más allá de una simple etiqueta de amistad. Son momentos que resaltan, ya sean en momentos sutiles, con las miradas o con sonrisas compartidas, incluso con palabras que solo ellos entienden, dejándonos imaginar qué ocurre o qué es lo que puede pasar entre ambos cuando están en espacios cerrados, lejos de la cámara o en lugares que solo ellos comparten. Uno de los instantes que ha captado la atención ocurrió en su programa de viajes cuando llegaron a Sapporo. Este momento que nos regalaron ambos llamó mucho la atención por una sencilla razón, ya que Jimin al parecer estaba grabando algo. Él se encontraba con mascarillas, hablando a la cámara mientras que Jungkook a su lado sonreía en silencio, ambos visiblemente disfrutando de la cercanía sin la necesidad de decir muchas palabras. Pero el momento captó la atención porque, como dije, Jimin estaba con mascarilla, pero Jungkook estaba completamente con el rostro libre. Incluso llegamos a ver una pequeña mueca de Jungkook como si estuviera dando un beso al aire, algo que muchos notaron. Pero lo que llamó más la atención, lo que realmente capturó la atención de todos, y sé que quizás ya lo escucharon en otros canales, fue los labios de Jungkook. Se veían ligeramente hinchados y rojos, como si hubiera estado compartiendo un beso con alguien. Pero en el caso de Jimin no podemos verlo porque, como dije, estaba con mascarilla. Su expresión era casi invisible, pero la conexión y el lenguaje corporal parecía hablar por sí mismo, como si solo necesitaran estar uno al lado del otro para sentirse completos. Es realmente increíble todo lo que este pequeño video de segundos puede llegar a transmitir. Y es que incluso Jungkook en un momento hace un pequeño detalle con los labios, como diciendo, mírame, yo lo tengo a mi lado, algo que tú no podrás hacer. Es que simplemente miren el video, saquen sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que para ustedes este momento hace que todo sea especial? ¿Por qué creen que Jungkook actuó de esa manera? ¿O porque solo Jimin llevaba la mascarilla? Pero los labios hinchados en Jimin y Jungkook cuando están juntos, ya sea compartiendo carro o estando los dos en un mismo lugar, no es una novedad. Lo hemos visto incontables veces que podríamos hacer un video muy largo de ello. Hemos visto a Jungkook bajar de la camioneta que comparte con Jimin, limpiándose o tapándose los labios, y Jimin haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué ambos optarían por hacer el mismo gesto? No siempre, solo cuando comparten la misma camioneta. Yo creo que no está de más pensar un poquito y sacar las propias conclusiones. Sé que a muchos no les gusta que hagamos este tipo de teorías. No les parece correcto. Y no porque se trate de un shit entre hombres, sino no les parece correcto porque se trata de Jimin y Jungkook. Los he dicho muchas veces. Cuando ustedes quieren dar su opinión, estoy dispuesto a escucharlo. Pero para mí deja de tener cualquier validez lo que opines cuando dices esto es imposible porque Jungkook está con tal o Jimin está con tal. Valoro tu opinión, pero si vienes a minimizar una interacción de Jimin y Jungkook simplemente para poner a tu shit en ese lugar, automáticamente para mí no tiene validez. Espero que me deje entender, porque tampoco estoy en contra de quienes piensan diferente, solo en aquellos que para poder validar su shit
quieren minimizar las acciones o interacciones de Jimin y Jungkook. Ahora continuemos hablando de la conexión entre Jimin y Jungkook, pero agreguemos a alguien más, a Bang, el perro de Jungkook que se ha ganado el corazón de más de uno. Y es que en los instantes que Bang aparece junto al G-Code, llama mucho la atención, incluso podríamos decir que son particularmente reveladores. Ver cómo Bang reacciona cuando Jimin está cerca, cómo su energía se vuelve serena y a la vez juguetona, nos da pistas de que han pasado tiempo juntos en un contexto más cercano. En uno de los episodios de uno de los programas de BTS, donde Jungkook llevó a Bang consigo, hemos podido ver la relación de Bang con Jimin y los demás miembros del grupo, y ciertas diferencias que existen. Bang de por sí es un perro educado, lo hemos visto, obedece todo lo que Jungkook le dice. Pero algo que llamó la atención es que hemos visto que a Jimin también lo obedece. Incluso lo sigue, como un momento donde Jimin estaba caminando, Jungkook también, y Bang los vio a ambos. No sabía con quién irse, él realmente parecía confundido, pero optó por seguir a Jimin. Y esto no lo hemos visto con los demás miembros. Si de por sí es cierto que se deja acariciar y juega con ellos, cuando está Jungkook, Bang inmediatamente va hacia él. No lo duda ni un segundo, pero cuando son Jungkook y Jimin, parece que Bang entra en un debate con cuál de los dos debería ir. Los hemos visto jugar en la habitación de Jungkook, los tres pasando un momento agradable. Incluso hay una transmisión en vivo donde Jungkook dice Jimin porque lee los comentarios de Jimin y Bang inmediatamente da la vuelta y se va hacia la puerta, como esperando que Jimin ingrese en ese momento. Por ellos muchos dicen que el G-Code vive juntos, y yo sé qué tipo de comentarios van a haber respecto a esto. Van a salir muchos diciendo, pero Tae fue quien tuvo a Bang cuando era un cachorro, y aquello es completamente cierto. Como sabemos y los mismos chicos lo han dicho, cuando Bang era un cachorro fue cuidado por Tae y después lo tuvo Jungkook. Pero cuando era un cachorro, actualmente, si bien es cierto cuando está con Tae se porta bien, no hemos visto la misma cercanía que tiene como cuando está con Jimin. Y esto es fácil de aclarar. Repito, si no me crean, vean el capítulo completo, porque acá podemos ver la diferencia. Mientras que Bang cuando están Jungkook y Jimin sigue a Jimin, cuando son Jungkook y Tae, Bang sigue a Jungkook. Porque es obvio, Jungkook es su dueño, ha pasado mucho más tiempo con él, pero para Bang, que le tiene cierto respeto a Tae, al parecer no le tiene el mismo cariño que le tiene a Jimin, porque no conviven tanto. A cambio, vemos que Bang sí escoge a Jimin por encima de Jungkook. Así que saquen sus propias conclusiones. Realmente no me gusta comparar mucho sobre con cuál tiene más química o con cuál no, pero sé que esto es necesario porque los comentarios intentando minimizar y crear una teoría sacada de contexto no van a parar. Ya los conozco. Estas personas que dicen odiar todo lo que tiene que ver con el G-Code, pero están pendientes a todos los videos, realmente a todos en diferentes canales G-Code. Ellos están completamente atentos y listos para dejar su comentario que parece ensayado. Yo he visto a estas personas poner comentarios similares a los que ponen en mi canal a diversos canales que tienen que ver con el G-Code. Realmente no los entiendo. Dicen que los odian, que no quieren saber de ellos, que no les interesa lo que trate sobre Jimin y Jungkook o el G-Code en general, pero están atentos y comentando en todos los videos que hablan sobre ellos. Cada vez me sorprende más la poca inteligencia que estas personas son capaces de tener.